resolver este problema de choques en dos dimensiones correspondiente al tema de sistema de partículas. En el comentario fijado les voy a dejar más problemas de este tema de dificultades superiores e inferiores. Así que leemos el problema y nos dice que en un día lluvioso, un auto de masa M1 se desplaza a una velocidad constante de magnitud 15 metros por segundo, que forma un ángulo de 40 grados con la horizontal. Otro auto de masa M2 igual al doble de la masa de M1 se mueve con una velocidad de magnitud U sub 2. Esto no nos lo dan como dato. Hacia la izquierda. Los autos chocan y salen juntos con una velocidad V y las huellas que dejan en el pavimento forman un ángulo de 10 grados. Nos dice que la máxima velocidad permitida en este lugar es de magnitud de 17 metros por segundo. Bueno, acá podemos ver el dibujo de las situaciones, tanto antes del choque como para después del choque. Teníamos algunos datos, yo lo voy a dejar escrito acá al lado, la velocidad del auto 1 antes del choque, y nos daban una relación entre las masas, que luego va a ser útil en las ecuaciones que vamos a utilizar. Y lo que nos pide es determinar la velocidad del auto 2 antes del choque y la velocidad después del choque cuando los autos se van juntos. Concluya si el auto 2 cumplía con la norma de velocidad máxima antes del choque. Bueno, para estos problemas de choques vamos a utilizar la fórmula de conservación de la cantidad de movimiento. Acá se las voy a dejar escrita. Pero esta ecuación antes viene de otra, que yo lo voy a hacer simplemente para que ustedes sepan, y a mí personalmente me gusta dejarla escrita para que el profesor sepa que estoy entendiendo el concepto y de dónde es que viene esta fórmula. Si ustedes quieren lo omiten, si no, no, pero yo se las dejo. De acá es de donde originalmente viene esta expresión de abajo. Nos dice que la variación de la cantidad de movimiento para nuestro sistema de partículas sobre el delta del tiempo es igual a la sumatoria de fuerzas externas. Acá este término de la sumatoria de fuerzas externas es cero, ya que tanto la fuerza peso como la fuerza normal tienen un valor muy bajo y son despreciables. Esto lo expliqué en un video anterior. Por otra parte, además, las fuerzas de interacción que hay entre estos dos autos en el momento en el que chocan son fuerzas de acción y reacción. Por la tercera ley de Newton, estas fuerzas se anulan. Es por eso que este término va a ser igual a cero. Bien, ahí lo tenemos. Entonces pasamos multiplicando lo que sería el tiempo, que como multiplica un 0 va a quedar como 0, y es así como llegamos a la expresión esta que utilizamos. Bien, acá también voy a dejar otra forma de escribir esto que significa lo mismo, puede ser más familiar para ustedes, que la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final de nuestro sistema. Recuerden que cantidad de movimiento se define como la masa por la velocidad de la partícula que estamos analizando. Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es empezar a resolver el problema. Vamos a tener que indicar estas cantidades de movimiento tanto en el eje de las X como en el eje de las Y. Ahora vamos a pasar arriba y vamos a establecer nuestro sistema de referencia, nuestros ejes. Yo lo voy a tomar de esta manera. Esto lo hacemos porque en las ecuaciones que vamos a escribir abajo tenemos que descomponer algunas velocidades. Y nuestro sistema de referencia entra en juego a la hora de poner los signos. Entonces todas las velocidades que apunten hacia la derecha o hacia arriba van a llevar signo positivo en las ecuaciones de acá abajo. Las que apunten para la izquierda o hacia abajo van a llevar signo negativo. Bien, ahora lo van a entender cuando escribamos esto acá abajo. Comencemos con lo que pasa antes del choque. Miremos el auto 1. Ahí tenemos esa flechita, esta nos indica la dirección de la velocidad para U. Bien, yo lo voy a dejar así. Recordemos que acá llamamos a U, que es la velocidad antes del choque, entonces vamos a tener U sub 1 y U sub 2 para el auto 2. Y por las velocidades para después del choque la llamamos V. Entonces, si queremos descomponer esta velocidad, la componente en X va a ser esta. Y la componente en Y va a ser esta. No se puede ver bien porque me queda muy grande el dibujo, pero es simplemente descomponer un vector. Esto lo vamos a usar para todos nuestros cuerpos. Bien, tenemos, voy a representar esto que tenemos acá, esta situación. El ángulo, a ver, es de 40 grados, ahí está. Entonces la componente en X se ve algo tal que así, y en Y así. ¿Ok? Ahí lo tenemos entonces. Entonces pasemos primero con la ecuación que nos pide en X. Vamos a escribir la cantidad de movimiento para el primer cuerpo en el eje de las X. Hace rato les escribí cómo se define, entonces va a ser la masa de 1 por la velocidad antes del choque en el eje de las X. Bien, vamos a descomponer de tal forma que nos va a quedar U sub 1 por el coseno de 40 grados. Este va a llevar signo positivo acá, pero como es positivo no pasa nada, lo vamos a borrar, porque fíjense que su componente apunta en la misma dirección que el eje de las X positivo. Ahora pasemos a analizar para el cuerpo 2. Tenemos esta situación. Esta es la velocidad y acá pasa algo importante que ustedes se tienen que dar cuenta. Y es que este auto tiene una velocidad que solo está en el eje de las X, ¿ok? No tiene una componente en el eje vertical. Y además, como apunta en sentido contrario a nuestro eje de las X, este va a llevar un signo negativo. Entonces, acá lo voy a escribir, acá el signo negativo va a ser la masa de 2 por U sub 2. Y eso es todo. Acá no tenemos que descomponer, usar ni coseno de un ángulo porque, como les dije, ya se encuentra sobre el eje. Ahora, esta es la cantidad de movimiento para el eje de las X antes del choque. Fíjense en esta expresión, estamos escribiendo esto. Ahora lo vamos a igualar y tenemos que escribir la cantidad de movimiento para después del choque. Entonces volvemos a nuestro dibujo y el problema nos decía que después de chocar estos dos autos salen juntos, con una velocidad v. El que salgan juntos
significa que lo vamos a estudiar como si fuera una sola partícula, en donde la masa total va a ser la suma de la masa de 1 más la masa de 2. Ahí lo tenemos. Bien, entonces esto voy a ir copiándolo, va a ser M1 más M2. Y volviendo al dibujo, podemos ver que nos dan esta dirección con la que salen estos autos juntos. Acá tenemos, bueno, nos indica la flechita y además, acá en esta parte, fíjense, podemos ver que nos dan el ángulo y es 10 grados con respecto a la horizontal. Acá no está escrito, pero bueno, son esos 10 grados. Y como esta velocidad no coincide con ninguno de los ejes, vamos a tener que descomponerla. De tal forma que en el eje de las X me va a quedar, vamos, V por el coseno de 10 grados. Pero además, fíjense que su componente, que se vería de esta forma, apunta en sentido contrario a nuestro eje de las X. Entonces va a llevar el signo negativo acá adelante. Así ya lo escribimos para el eje de las X, ahora lo tenemos que hacer para el eje de las Y, en donde el razonamiento es el mismo. Entonces vamos a antes del choque para la partícula 1, el signo va a ser positivo ya que su componente apunta hacia arriba, y ahora en vez de coseno de 40 va a ser el seno de 40. Bien, M1 por U sub 1 seno de 40. Ahora vamos con la partícula 2, que recuerden lo que les dije, su velocidad solo está en el eje de las X. Como no tiene componente en el eje vertical, ahí solamente va a ser 0. Yo directamente no voy a poner nada y ya podemos igualar a lo que corresponde después del choque, que vamos a ver, va a tener la componente vertical apuntando hacia arriba y bueno, va a ser seno de 10 grados. Ahí lo tenemos. De esta forma vamos avanzando poco a poco y ahora sí podemos ir empezando a resolver. Bueno, fijémonos en las ecuaciones. A nosotros nos piden calcular tanto la velocidad v, ahí lo estoy marcando, como la velocidad del auto 2 antes del choque, esta. Y como datos del problema no teníamos mucho, solo tenemos esto, la velocidad de 1 antes del choque y la relación de las masas. Entonces vamos a hacer uso de esto para simplificar más nuestras ecuaciones y así poder ir resolviendo. Porque si no, fíjense que no tenemos ni la masa 1 ni la masa 2 como dato, entonces eso nos generaría un problema. Vamos a tratar de eliminarlo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Bueno, con este dato que nos daban, que la masa de 2 es 2 veces la masa de 1. Lo que vamos a hacer en estas ecuaciones es que en donde diga masa 2, vamos a reemplazarlo por 2 veces la masa de M1, porque es equivalente. Lo podemos ver acá en la relación que tienen entre ellos. Entonces acá tenemos masa 2, acá y acá. Todo esto lo vamos a cambiar por 2 veces la masa 1. Ahí ya lo tenemos y vamos a hacer un paso más. Y es que fíjense en la parte derecha de nuestras dos ecuaciones. Tenemos masa 1 más 2 masas 1. Entonces yo voy a borrar esto de acá y voy a poner 3 veces la masa de 1 en los dos lados. Así me va quedando y acá podemos hacer algo muy importante y es que presten atención porque tenemos la masa 1 en todos los términos para las dos ecuaciones. Por lo que nosotros podemos simplificar este término. Ustedes saquen factor común, apliquen las propiedades que conocen de matemática y van a poder ver que esto se cumple. Entonces yo voy a tachar las masas 1 porque ya no las vamos a tener en cuenta para resolver nuestros problemas. Ahí ya tenemos las ecuaciones en limpio. Y ahora sí, voy a utilizar primero la ecuación para el eje vertical. Bien, porque fíjense, nosotros necesitamos calcular lo que sería la velocidad v. Y nosotros tenemos este dato, la velocidad de 1 antes del choque, y lo demás es trabajo de la calculadora. Entonces lo que voy a hacer es despejar v, por lo que voy a pasar el 3 seno de 10 dividiendo, y vamos a reemplazar numéricamente y hacer ese cálculo. Ahí lo tenemos. A mí todo esto me da un resultado de 18,50 metros por segundo. Que este resultado es la magnitud de la velocidad de estos dos autos después del choque. Acá el problema lo que nos pide es la velocidad, no la magnitud de la velocidad. Ahí hay una diferencia importante y es que la velocidad es una magnitud vectorial, a diferencia de la magnitud de la velocidad, que no lleva ni signo ni versor. Así que si queremos ser más correctos con lo que nos está pidiendo, vamos a escribirlo de forma vectorial. Si solo buscan la magnitud, quédense con este resultado, que va a estar bien. Pero para lo demás, si no, va a ser escrito de esta forma, ¿ok? Ahí lo tenemos, acá en donde yo puse v, ustedes lo reemplazan por los 18,50 metros por segundo. Y acá abajo tenemos el resultado escrito de forma vectorial en componentes. Recuerden que escribirlo así implica poner el signo de hacia dónde apunta con respecto a nuestro sistema de referencia. Bien, acá lo tenemos, la componente en X apunta hacia la izquierda, es negativo, y para el eje vertical es positivo. Entonces a esto se ven los signos, y el eje X va a llevar el versor Y, y para el eje Y, que bueno, también lo llamamos Y por facilidad, va a llevar el versor J. Por último, lo que nos pedía es también la velocidad del auto 2 antes del choque. Bien, y nosotros calculamos primero esto, porque este dato nos va a servir ahora para lo que pasa en el eje de las X, que de acá vamos a sacar este resultado. Concéntrense en esta ecuación que les estoy marcando. La velocidad de 1 ya lo teníamos como dato, lo que no teníamos es U sub 2 ni V, pero con lo que acabamos de calcular, los 18,50 metros por segundo, ya tenemos V. Entonces lo que queda es despejar U sub 2. Acá ya lo hice todo el reemplazo, eso a mí me da el resultado de 33,5
33,07 metros por segundo. Así ya respondimos la velocidad del auto 2 antes del choque y nos decía que si el auto 2 cumplía con las normas de velocidad máximas antes del choque, que es esta última parte que dice que la máxima velocidad permitida en ese lugar es de magnitud 17 metros por segundo. Podemos ver que la velocidad que nos dio es mucho mayor, 33,07, entonces no cumplía con las normas de velocidad. No olviden, en el comentario fijado tengo más problemas de este tema y de otros temas de física 1. Si les gustó dejen un like, suscríbanse y hasta la próxima.